Ven, Espíritu Santo. Ven. Llena nuestros corazones. Santo Espíritu de Dios, sí, Señor. Dador de Dios. Pidamos la intención de esta misa. Esta intención que vamos a poner vaya a iluminar nuestro entendimiento, tener luz, comprensión, que nuestra inteligencia capte por el rayo de la fe, la luz de la fe, la iluminación, nos haga entender el plan de Dios, por lo que le quiero presentar básicamente. Y por el otro lado, el sentir, uniendo la razón y la pasión.
uniendo en santa armonía por el Espíritu Santo, para que se subordine la inteligencia y los afectos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gloriosa resurrección de Jesucristo, su luz, su alegría y su paz estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Ven Espíritu Santo, guíanos en adoración al Padre, en adoración al Hijo y en adoración a ti, ya que son tres personas y un solo Dios, un solo Dios verdadero, postrados en tu presencia, amada Trinidad, amado Dios. Queremos pedirte que nos recibas. Desde nuestra fragilidad te lo pedimos. Reconocemos también nuestros pecados. Aceptamos ahora tu misericordia y extendemos nuestras manos a la reconciliación. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero
a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reina, Señor, revestido de majestad. Reina el Señor, revestido de majestad. Reina el Señor, revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Reina el Señor, revestido de majestad. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Reina el Señor, revestido de majestad. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Nicodemo: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Les volvió a preguntar Nicodemo. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En el final del Evangelio de Juan, en el capítulo que estamos leyendo, que es capítulo 3, dice: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. El modelo que está tomando Juan para hacernos comprender los misterios de Dios a un maestro de la ley como Nicodemo es la gran figura, el gran legislador, aquel que es amigo de Dios, que es Moisés, que lo saca de la esclavitud del pecado y lo lleva hacia la tierra prometida. Y cuando el pueblo murmuró y pecó contra Dios y su representante, Dios sale a su encuentro en el pueblo, porque así como la gracia tiene sus consecuencias, también el pecado tiene consecuencias. Es como si nosotros comemos demasiado chocolate, o lo que les guste, y después tenemos una descompensación en el aparato digestivo o otro como el hígado. Nos afecta. Bueno, la gracia que es expansiva, ilumina, tiene consecuencias hermosas, y entre ellas la comunión, la koinonía. Y el pecado también tiene sus consecuencias, que es la división, el odio, la separación, simbolizado en la Biblia con la Torre de Babel, en el Génesis. Bueno, el asunto es que como consecuencia de la murmuración de Dios a Dios, la murmuración a Dios, como consecuencia de la idolatría, de la desconfianza en Dios, la consecuencia de ese alejamiento de Dios es que aparece un signo muy doloroso, que muchos eran mordidos por serpientes en el desierto, muchos tenían una fiebre espantosa, deliraban y algunos hasta morían. Es ahí donde el pueblo clama a Dios que tenga misericordia, y Moisés habla con el Señor y pide la gracia de que saque esas tremendas consecuencias del pecado. La máxima ya la sabemos, la máxima. La consecuencia del pecador, que es la muerte. Y Cristo lo ha resuelto. Por eso Cristo es el victorioso, y nosotros vamos a tener victoria si estamos unidos a Cristo. Pero volviendo a Moisés, entonces Dios bendice por 1000 generaciones con palabras del Antiguo Testamento y les manda allí donde estuvo la consecuencia de las heridas, del dolor, en el mismo veneno, por decir así, Dios le produce la sanación. Por eso manda a construir una serpiente
de tal manera que aquel que mirara a la serpiente que se levantaba así a lo alto, el que era mordido, miraba al estandarte, quedaba curado. Entonces, cuando Jesucristo toma esta imagen para hablar con Nicodemos, le va a decir esto, ¿no? Que de la misma manera que el pueblo envenenado por la serpiente, de la misma manera él, cuando es elevado en la cruz, quien mira a él, a Cristo, va a ser sanado. La cruz en sí misma es un elemento de tortura. Lo que nosotros hacemos es venerar la cruz, venerarla, porque simboliza dos extremos, el dolor del pecado y el amor de Dios. Es como que se conjugan las dos cosas ahí, en la cruz. Es el hombre sufriente, Jesús el Nazareno, y la misericordia de Dios, el Cristo. En la persona de Jesucristo, elevado en la cruz, es donde tenemos sanación, ya no en una serpiente, simbolizado en el Antiguo Testamento Moisés. Entonces, cuando uno ve elevado a Jesucristo, en Él y por su nombre y por su autoridad, el contemplarlo a Él, ya no muerto, sino resucitado, tiene la sanidad y la salvación. La cruz sigue siendo a nivel mundial el símbolo de los cristianos, aquello que el elemento que fue un elemento de tortura se transformó en un elemento de salvación. Repito, ahí confluye el dolor, la miseria humana y la misericordia. Y ahí en ese encuentro nosotros hemos ganado. Muy caro el precio, porque es Cristo nuestro Señor que murió en la cruz. Sabemos que Cristo, lo decimos en el credo, estuvo en la cruz, y de eso anunciamos que Cristo murió en la cruz, en el tiempo de Poncio Pilato. Pero también nos dice nuestra fe, nuestra profesión, que Él resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, y de allí va a venir con poder y gloria a salvarnos, a juzgar a vivos y a muertos. Entonces nuestra mirada de la cruz no queda en el fatalismo, sino en la victoria de Cristo que aplastó y ha vencido de una vez para siempre. Acuérdense de los textos del domingo. Tomás, mirá, acá están mis llagas. Felices aquellos que sin ver creen, eso nos toca a nosotros. Cristo, por sus santas llagas gloriosas y benditas, va a decir San Pedro, en la palabra de Dios, en la Biblia. Él nos rescató y por sus llagas hemos sido curados. Nosotros, profesando la fe de que Cristo que murió en la cruz, proclamamos su gloriosa resurrección y anunciamos su nombre, y que está vivo a todos los hombres. Por eso la misión es universal. Anunciamos al hombre en su integridad, pero también anunciamos en todos los lugares posibles, con imágenes bíblicas, en las plazas, en los balcones, en las terrazas, diciéndonos en todas partes. Y esto lo hacemos
porque hemos experimentado que Dios, nuestro Señor, ha contemplado nuestra miseria con su misericordia, hemos sido sanados y nos invita a estar con Él y luego nos invita a que vayamos y le contemos a los demás lo hermoso de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso el cristiano no necesariamente es un teólogo, sino el cristiano es un varón, una mujer, que tiene la experiencia de Jesucristo, el Señor. Por eso el Evangelio, de lo que hemos visto, de lo que hemos tocado, vuelvo a ver a las imágenes básicas, lo que vi, lo que toqué, lo que escuché, de eso hablo. Ver, escuchar, hablar, tocar. Hablamos de la experiencia central en el cristianismo. Dios, gracias, nos ha puesto teólogos, maestros y un montón de carismas en la iglesia, pero todos ellos en comunión solo tienen un anuncio: que Cristo está vivo. Esto lo balbucea un niño y una maestra, una mamá, como una catequista, una abuela, un hermano mayor. Y por supuesto, porque como hay que dar razones de la fe, de nuestra fe, dice San Pedro, también esto, la fe, la tratamos de explicar a los hombres que necesitan mayor argumentación y mayor explicación de las verdades de Cristo. Por eso, de alguna manera, hay un resumen de estas cosas en el catecismo. Ahí está como centralizado todo, explicado básicamente lo elemental de lo que nosotros, los cristianos, creemos. Segundo, esta experiencia de Cristo resucitado marca rotundamente, pero como todo anuncio necesita que tenga una garantía. Por eso nos manda de 2 en 2, en comunión. Cuando el Señor dice, bueno, vayan de 2, porque era la forma tradicional para testificar que algo es verdad. De hecho, hoy por hoy, bueno, vos viste eso, bueno, trae un testigo. Que chocaron el auto, que te robaron, que aquello, lo otro, trae otra persona. Entonces surgen los testigos. Aquellos que han visto, han tocado. Todos hemos sido testigos de muchas cosas. Los papis más jóvenes han visto y han tenido la experiencia hasta ver nacer a su hijo porque ha estado en la sala de parto. Otros han tenido la experiencia de estar mucho tiempo sin trabajo y tenerlo. Otros han tenido experiencia de mucho dolor, pero de tremendos dolores. Todos tenemos experiencia de compartir una fiesta religiosa. Todos tenemos experiencia de alegría y tristeza. Por eso, una de las cosas que les quiero invitar, que en esta tardecita nosotros revisemos un poco nuestra experiencia. Cualquiera no. La experiencia que hemos tenido del Señor. Por eso me parece importante que una cosa es hablar de Jesús, que lo puedo agarrar un libro y aprendérmelo de memoria de derecho y revés, y otra cosa es la experiencia con Jesús. No alcanza solamente con hablar de lo que leí en un libro, o incluso en la Biblia. No alcanza con decir en forma fría lo que aprendí de memoria, o lo repito tipo loro, que lo recibí quizás a manera cultural.
a veces en las cosas muy básicas, como por ejemplo el agua bendita en la puerta de un templo, en el atrio. Vos le preguntás, ¿por qué se hace? No sé, pero hay que hacerlo. Entonces a veces nosotros somos esos católicos, esos cristianos que sabemos que hay que hacer, se lo repetimos, pero nos falta la información. Cuando yo estoy diciendo de conocer a Jesucristo, no estoy negando el saber el catecismo, al contrario, tenemos que saberlo. Pero el punto de partida, que nunca puede faltar, es cuando hablamos del Señor, comunicamos de Él, no puede ser de otra manera que a partir de la experiencia del enamorado. Pregúntele a cualquiera que está enamorado. No necesita muchas palabras, habla del amor y de lo que ama. Invierte tiempo, dinero y todo lo que encuentra en el camino a su amada o a su amado. Todos tenemos experiencia. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo que dice, no, quédate tranquilo, pago yo? Estamos desembolsando plata que por ahí después la necesitamos, ¿eh? ¿Quién de nosotros? Fuiste a comer, tomar un café, a charlar. ¿Qué hay que llevar? No hace falta, pero dame que tengo que llevar algo. La experiencia está. Por eso, qué importante es poder comprender que cuando uno ama, descubre la experiencia del compartir. Entonces, cuando Jesús entra dentro y sentimos su experiencia, la comprendemos y aceptamos que Él esté, entonces dentro de nosotros comienza a generarse un cambio. Ahora comprendemos lo que significa, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. No se trata de un nacimiento biológico, porque lo que es carne y lo que es espíritu es espíritu. Se trata de un nacimiento espiritual realizado el día del bautismo. Se trata del nacimiento en la gracia. Esa gracia que recibimos desde el bautismo, y quizá alguno de nosotros, o el grueso, lo ha recibido de cuando fue bebé. Quedó la tarea de regar a papi y a mami, de regar todos los días eso que se me puso adentro en el corazón, esa semillita. Vamos a decir así, cuando Dios en el bautismo nos hace hijos y nos regaló semillitas, que hay que regalarlas, que se llaman virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. El Señor puso dentro de nosotros, tercero y último, esta experiencia de Jesús es de la que nosotros hablamos con mayor o poquita información. Lo que transmitimos es el cariño, el amor, es defender a mi amado y tener gestos concretos a mi amado. Jesús, el Señor. De ahí esa frase que repetimos casi todos los sacerdotes, ¿no? Él me ama, yo lo amo. Es esa mirada desde el corazón la que nos invita a San Juan en esta tarde. Hermanas, cuando estén frente al Santísimo, en los sagrarios, o en su experiencia, en la intimidad de su cuarto, en el silencio, en el recogimiento, a veces no hace falta tantas palabras. Ya Jesús nos advirtió esto, ¿no? No hagan como los fariseos que creen que por hablar mucho, decir mucho, van a ser escuchados. Solo a veces no hace falta las palabras. Aunque sabemos claramente que los místicos nos enseñan que la oración vocal nunca queda de lado como si fuera un escalón. Siempre está. Pero llega un momento que ni las palabras alcanzan para poder expresar lo que sentimos.
Y ahí solo el corazón contempla y mira. Y ahí comenzamos a hacer una oración afectiva, pasiva porque espero en Él, pero estoy atento, muy atento a lo que quiere mi amado. Todos tenemos experiencia de cuando alguien nos ama, somos servidos por ellos. Pensá en la mesa, ¿no? Los ojos están mirando que no te falta nada. Ah, te falta la sal, toma. O hasta detalle, y no solamente esto por cortesía, hasta ponerte agua o otra bebida. Quiere que estés bien. Pero el punto es que el amor siempre se anticipa. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar con el corazón, vemos claramente cómo el amor se anticipa al servicio. Todas esas son experiencias profundamente humanas, pero nos ayudan a remontar de lo visible a lo invisible, de lo carnal a lo espiritual. ¿Cómo vamos a entender lo espiritual si no entendemos el lenguaje humano? Y acá estamos hablando del lenguaje del amor. El lenguaje del amor significa en este contexto que el amor se anticipa. Pero la convivencia, el encuentro, el amor asemeja. Comenzás a tener como una especie de código, de lenguaje común, de miradas, de expresiones, de gestos. Todos nosotros hemos tenido experiencias por ahí de personas grandes que llevan 40 años de casados, por ejemplo, ¿no? Y vos ves que vos no sabés, se parecen hasta físicamente porque cuando hace un gesto es como que el otro lo asimiló, hasta el tranco, van juntos. Lo mismo pasa con la amistad, vos no sabés cuál es cuál, pero no por un problema psicológico que se llama simbiosis, sino precisamente por estar en nosotros. Qué bárbaro eso, ¿no? Entonces, el amor se anticipa, el amor nos asemeja. Pero curiosamente, si bien nos asemeja, reafirma la identidad de cada uno. Cuando uno ama, quiere lo mejor para el otro, no que sea mi modelo, sino que sea imagen de Dios. El que ama también sufre de alguna manera, pero es importante que el otro sea el otro. Si no, ¿cómo me va a complementar? Si no, ¿cómo me va a enriquecer? Si es mi modelo, a mi forma. Hay personas que se jactan estas cosas. Déjamelo a mí. Vas a ver que en un tiempo yo lo voy a modelar a mi manera. No. Por un tiempo quizás. Pero cuando el otro madura se da cuenta que no es así. Por eso uno de los grandes regalos del que ama es darnos la libertad. Y ahí tenemos a Jesús. Él me mira, yo lo miro con amor, y si hay algo que Él me regala, muriendo y resucitando, es la libertad de los hijos de Dios. No hay que rematar nuestra libertad. Una libertad para básicamente cumplir los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos son estos principios básicos que nos hacen caminar por el plan de Dios. Básicamente, las bienaventuranzas, que son caminos específicos por los cuales Dios nos enseña a ser felices. Él me mira, yo lo miro, Él me da lo suyo y me invita a darle lo mío. Y este es el desafío. Si somos capaces de darle al Señor todo lo nuestro. Él ha dado todo. ¿Qué más nos puede dar Dios? Y con una imagen del Viernes Santo, dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? Te pedí agua y me diste vinagre. Por eso, la Pascua está. Ahora hay que trabajar en el nacimiento pascual, en el proceso
de centrarnos en Jesús, en la convivencia con Jesús, en el estar un rato con Él todos los días, que es la oración contemplativa, la oración del corazón. Cuando el Señor entra, nos va regalando y nos va dando por obra del Espíritu Santo, como dice San Pablo, los mismos sentimientos que Él. De tal manera que nacer de nuevo significa es dejar lo que Él me dé forma, que me configure, que me cristifique, que me haga otro Jesús. Él me va modelando, el Espíritu Santo. Y con palabras de San Pablo, hasta tener los mismos sentimientos de Cristo y crecer hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Acá está hablando de nacer de nuevo, recién nacidos, pero hay que crecer hasta la estatura de Jesús nuestro Señor. Por eso hay un autor que cuando habla de la vida espiritual dice, está la vida espiritual de los que recién empiezan y de los maduros. El grueso de nosotros está en el medio, entre los que recién se inician, que puede alguno en este momento estar participando en la misa, tranquila. Pida la gracia. Los que recién se inician y los maduros en la fe, que se asemejan a Jesús en su santidad, por eso le llamamos los santos. Pero el Papa nos enseña que santo no es necesariamente el que está al altar, como que todo bautizado es un santo y los santos del altar. Hay un grueso que está en el medio, que son los santos de la puerta al lado. Entonces, en esto del nacer de nuevo hay que tener en cuenta los que recién se inician, que en este lenguaje dice los incipientes, los que recién comienzan, son los que balbucean el Padre Nuestro, la María, el Credo, hacen obras de caridad, por ahí quedan como envueltos en las circunstancias, en las dificultades, y están en la lucha de su constancia. Y después están todos aquellos que perseveran. Por eso es tan importante los Hechos de los Apóstoles, porque dice que perseveraban en la oración, en la fracción del pan, en la comunión de bienes, en la escucha de los apóstoles, hoy diríamos de los obispos, de nuestros obispos. Ahí está. Y después están los maduros. ¿Y qué es la madurez? La caridad. La caridad. Porque como dice San Pablo, cuando venga el Señor, la fe ya no nos va a hacer falta. Y la esperanza tampoco. Porque la fe nos mueve de las verdades que no vemos pero sabe que están. Y la esperanza nos orienta hacia allí. Nos da confianza y fuerza para caminar. Fe, confianza y fuerza para caminar a fe. Pero de todo esto va a desaparecer. Lo único que va a quedar es la caridad. Y San Juan de la Cruz que dice que en el ocaso de nuestra vida vamos a ser juzgados en la caridad. Don Orione, lo que salva al mundo es la caridad. ¿En qué consisten los mandamientos? En la caridad. ¿En qué consiste todo el movimiento del universo? En que la misericordia ha sido derramada sobre toda miseria. Entonces, los miserables recibimos la misericordia. Bendito sea el Señor. Por eso eso de nacer de nuevo, en estas 3 edades que les contaba, exige todo un caminar, un proceso de caminata. Tampoco empiezas a medir, si soy iniciado, si estoy en el medio, si soy maduro. Eso lo aprendemos para ordenar y discernir las cosas. Pero acá lo más importante es que cada día lo que busca Dios son personas capaces de amar, de perdonar, de agradecer, de suplicar, de alabar y bendecir. Una familia que no sepa agradecer, elevar al otro, de suplicar, de pedir perdón, murió esa familia. Por eso necesita ser resucitada pascualmente. Y esta es la oportunidad que tenemos.
Fíjense, solamente uno de los apóstoles, Bernabé, si conocen a algún Bernabé, salúdenlo. Dice que tenía un campito y lo vendió y lo puso al pie de la iglesia naciente. Compartió sus bienes. Están los bienes materiales, los bienes culturales, los bienes espirituales, los bienes afectivos, que en traducción del lenguaje son los talentos, las capacidades. Esto que nos invitan los obispos en el plan compartir, que es compartir nuestros talentos, capacidades, compartir nuestros bienes materiales, pero también el compartir el tiempo. Tenemos un montón para esto, para discernirlo, ¿no? Cristo, esto de nacer de nuevo nos va dando forma, nos va haciendo sentir como Él siente. Permítanme decirlo, cuanto más estamos con Jesús, a veces nos da la sensación que más nos duelen las cosas que pasan en el mundo. Porque al tener los mismos sentimientos que Él, nos produce eso. Pero no eso, ¡ay, pobrecita, pobrecito! Quedarse en eso, sino que conmueve, pero vago. Obras son amores y no buenas razones, Santa Teresa. ¿Cuántas veces, digamos, nosotros estamos envueltos, ¡ay, qué podría, qué debería, qué lindo, qué hermoso, qué, ay, mira, qué dolor, qué tristeza! Y lo que pide el Señor que el amor se transforme en acciones. A ver, ¿qué hay que hacer? Dios quiera que aprendamos esto del Señor, ¿no? ¿A dónde lo encontraban a Jesús? ¿En la montaña? Sí. ¿En la oración? Sí. Yo anduve buscando por todas partes dónde estaba. Pero mucho de su tiempo, ¿dónde estaba? Entre los pobres, entre los abandonados, entre los sufrientes, entre los enfermos, entre sus apóstoles, sus amigos. Bueno, que nos pase así, que nos encuentre sirviendo a los pobres, compartiendo la mesa con los amigos y teniendo la ocasión a veces de compartir en la mesa, hacer que llegue la salvación de Cristo, nuestro Señor, en esa casa. ¿Vamos a pedir esto como gracia? ¿Qué cosa? El nacer de nuevo, pero sabiendo que la gran tarea, como signo para que a veces, como que no va con la palabra, así como Él me mira, yo lo miro, sea la comunión, gestos de comunión. Que no quede en mí el cerrar la puerta. Si la cierro, la cerrará el otro, pero no nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres de la koinonía, de la comunión. Me permito decir que el nombre de la iglesia es koinonía, comunión. El nuevo nombre de la iglesia es comunión. Porque eso es Dios. La raíz misma de Dios es comunión. Que es otra mirada y otra perspectiva de decir, el viento viene de un lado, va a otro lado, para expresarnos el misterio propio de la presencia de Dios en nuestra vida y de la iglesia en comunión. Bueno, con todo esto los dejo para pensar. Hoy estuve como esos menús que aparecen en el lugar en las cafeterías, tome y te pone todo el menú. Bueno, hoy te abrí un menú así de cosas, de propuestas para que medites, para que charles, para que te encuentres con Dios. Qué bonito, ¿no? Tener esta oportunidad de estar en casa. En otro tiempo no estaríamos en este momento acá. Aunque sería muy lindo, ¿no? De escuchar como algunos cristianos ya me lo han dicho, o se han dicho en algunos diálogos, de ahora en más, misa diaria. Misa diaria. Propósito. Dios sostenga a los que tienen propósitos así. Hay madurez. De ahora en más, oración y caridad.
yo lo hago de chiquitito. Bueno, quiero más. ¿Ustedes quieren más, hermanas? Yo quiero más. ¿Y vos? ¿Querés más? Porque estas cosas las hacemos de chicos, pero ¿querés más? ¿Querés ante la presencia de Cristo hacer un gesto de grandeza, magnanimidad? Magno, grande. Es tener un corazón grande. El Espíritu Santo te va a decir que sí. Las tentaciones del demonio y tu naturaleza flojita, como la mía, te va a decir no. Te dejo ahí en el combate. Amén. Amén. Oremos para que este sacrificio que es medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno de gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, es el Señor. Santo, Santo, es nuestro Dios. Cielos están, el cielo y la tierra, de tu gloria, Señor, llenos están, llenos de ti. Oh,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, Darío, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente aquí con tu cuerpo, con tu sangre, tu alma y tu divinidad. Yo en este momento no puedo recibirte de esta manera. Por eso, con mucha humildad, quiero pedirte la gracia de poder recibir las bendiciones que surgen de tu corazón. Especialmente, Señor Jesús, quiero pedirte por todos los niños que se están preparando para la primera comunión. Ahora, todos los papás, mamás, o quien esté, y que tengan sus hijos en esta preparación. Y también vamos a pedir a Jesús aquí presente y vamos a estar en comunión con Él por todos los que han determinado completar los sacramentos de iniciación, que han decidido prepararse para la primera comunión. Oremos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, como les hice en la propuesta, mañana, en la intención fundamental, vamos a poner a todos los ancianos, cariñosamente, los viejitos, pero cariñosos. Yo entiendo que algún viejito dice, viejos son los trapos.
puedo entender eso, pero, no sé, viejita, es la forma cariñosa de ellos que nos han precedido en la fe. Algunos lo tienen la gracia de tenerlos vivos, los míos ya están en el cielo. Entonces vamos a pedir, y por muchos otros que no son nuestra sangre y que sabemos que están. Y en este espacio, en este momento, es importante tenerlos muy presentes, porque muchos de ellos están solitos y por distintas razones, ¿sí? No marco ninguna en especial. Entonces mañana lo vamos a tener muy presente en la misa. Me gustaría que después, mañana, estén atentos así de mi parte, ustedes después le hablen, porque ellos son miembros de la iglesia. Y hay algunos ancianos que han tenido una vida muy activa en la iglesia, muy activa, de oración y servicio. Y después limitado porque sus hijos no son creyentes, o porque no tienen tiempo, o su salud no le permite. ¿Viste? Cuando unos grandecitos te dicen, che, no salga solo mamá, no salga solo papá, para, porque se pueden perder y otras tantas cosas, que esas experiencias las tenemos. Y por ahí hasta dejan de ir a la iglesia, entiéndese al templo, pero somos personas de mucha fe. Y hasta esa a veces privación tienen toda una vida, quizás desde la comunión, y luego comienzan a tener esta situación de tener sed de Dios y no poder acercarse. Entonces yo mañana, a mí me gustaría que todos nosotros seamos un instrumento fuerte e intenso para hacerles escuchar por lo menos una palabra de aliento de la palabra de la iglesia, más que los aliente, que los sostenga, porque la verdad, muchos de ellos nos han sostenido, y podría animarme a decir que muchas veces no hemos caído en pecado por esa comunión de ellos que han orado por nosotros. Los dejo. Vamos. La Virgencita no llegó a ser una viejita, pero su papá, Joaquín, y su mamá, Ana, sí llegaron a ser viejitos, porque tuvieron, de hecho, a edad avanzada lo tuvieron a la Virgen. Entonces vamos a pedirle a ellos que interceda por todo lo que nosotros habitualmente, tengan o no hijos, le decimos los abuelitos. Che abuelo, che abuela. Señor y querida Virgencita, que nunca nos olvidemos de nuestra propia carne, que nunca nos pase que nos olvidemos de nuestros ancianos, que nunca desalentemos a nuestros jóvenes, que nunca dejemos de lado a los niños que no tienen padre, a los niños que han sido cuidados por sus abuelos. Mira a los adultos, a la gran mayoría que está trabajando o busca trabajo. Te lo dejo en tu corazón, madrecita. Amén.